Mis padres son dueños de una empresa de gestión de residuos multimillonaria, y he estado trabajando como el empleado más bajo del equipo sin decirle a nadie quién soy. Cuando tenía 12 años, le pregunté a mi padre porque siempre olía raro cuando llegaba a casa. Se rió, me revolvió el pelo con su mano grande y áspera, y me dijo, huele a trabajo duro. Hijo de dignidad, a que hoy también les ganamos. A los lunes, en ese momento no lo entendí. Yo solo pensaba que quería ducharse antes de darme un beso de buenas noches. Pero ahora, 10 años después, lo entiendo perfectamente. Me llamo Diego. Tengo 22 años y hace unos meses terminé la universidad, mientras mis compañeros se preparaban para entrevistas, prácticas en grandes empresas y se ajustaban corbatas nuevas frente al espejo. Yo me senté en el salón de mi casa, frente a mis padres, y escuché lo que cambiaría el rumbo de mi vida. Mis padres son dueños de una empresa de gestión de residuos, pero no una cualquiera. La suya es una de las más grandes del país. Contratos con ayuntamientos, flotas de camiones que recorren ciudades enteras, centros de reciclaje, plantas de tratamiento, oficinas, almacenes, todo. Una red inmensa que construyeron desde cero con años de sacrificio, de jornadas interminables, de decisiones difíciles. Y ese imperio, como lo llaman algunos, estaba destinado a mí, pero no como muchos creen. No iba a heredar un despacho con vistas, ni una tarjeta, con mi nombre grabado en letras doradas. Nada de eso. Mi padre fue claro, mi madre aún más. Si quería algún día estar al frente de todo, si realmente iba a liderar a miles de trabajadores, tenía que entender el trabajo desde abajo, sentirlo, vivirlo, ganarme el respeto de la única manera que conocían. Ensuciándome las manos acepté, y no por obligación, lo respeté. Me pareció justo, me pareció incluso noble, así que un lunes cualquiera, sin más presentación que mi nombre de pila, me presenté como el nuevo en una cuadrilla de recogida de residuos. Diego, solo Diego, nada de apellidos. Nada de soy el hijo de, el uniforme igual que los demás, el turno igual que todos. El primer día no fue tan malo, un poco de lluvia, algo de frío, cansancio en los brazos, pero al final del turno, mientras me quitaba los guantes empapados y me limpiaba la cara sucia con una toalla áspera, algo dentro de mí se sentía bien. Estaba conociendo la empresa desde sus entrañas, estaba viendo de cerca a la gente que hacía que todo funcionara, los que se levantaban antes que el sol, los que soportaban calor, lluvia, olores, los que nadie ve pero todos necesitan, y rápido entendí que este trabajo no es para cualquiera. Hay que tener fuerza, cuerpo y cabeza, ganas, aguante. Durante las primeras semanas fui uno más, me gané bromas, apodos, tareas de novato, limpiar el camión, bajar y subir los cubos, empujar los contenedores más pesados, y lo acepté, porque pensé que así se ganaba el respeto. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. No era solo el trabajo duro, era el trato. Las bromas dejaron de ser bromas y se volvieron rutina. Las tareas más pesadas, las más ingratas, siempre caían sobre mí. Cuando alguien no quería hacer algo, simplemente decía que lo haga el nuevo. Y el nuevo, o sea yo, lo hacía. Mientras algunos descansaban más de la cuenta, yo estaba recogiendo el doble. Si alguien dejaba los cubos mal colocados, yo los alineaba. Si alguien se olvidaba de cerrar bien las tapas, yo volvía sobre mis pasos. Si alguien necesitaba irse antes, adivina quién se quedaba para cubrirlo. Y yo no decía nada, porque me había prometido a mí mismo que no me iban a tratar distinto, que no iba a usar mi apellido como escudo, que si realmente quería aprender, tenía que tragarme todo eso, porque así es como se gana el respeto, ¿no? Así es como se aprende. Pero había algo más, algo que me carcomía por dentro, el silencio, la indiferencia. Algunos compañeros ni siquiera me miraban a los ojos, otros solo hablaban conmigo para darme órdenes. Intenté integrarme, intenté conocerlos, pero era como si siempre hubiera una barrera invisible entre ellos y yo. A veces pensaba que era mi culpa, que tal vez me faltaba humildad, pero con el tiempo me di cuenta de que no era humildad lo que estaban poniendo a prueba, era mi resistencia, mi capacidad de aguantar sin quebrarme. Y entonces llegó ese día. Llovía como si el cielo se estuviera desmoronando, había dormido mal, me dolía todo el cuerpo y apenas llevaba una hora de turno, cuando ya estaba empapado hasta los huesos. Mis botas pesaban el doble, mis guantes estaban fríos y el aliento salía en nubes mientras intentaba mantener el ritmo. Ese día estábamos cortos de personal, algunos se habían reportado enfermos, otros no habían llegado, pero ahí estaba, yo, cumpliendo como siempre, callado, respetuoso, dando más de lo que me pedían. Y entonces uno de los veteranos del equipo, Ron, se me acercó. Oye, chaval, me dijo, me voy antes hoy. Tengo cosas que hacer. Te dejo mi parte. Vale, no fue una pregunta, fue una orden disfrazada de sugerencia, una forma más de cargarme con lo que él no quería hacer. Y esa vez dije que no, no grité, no lo insulté, solo lo miré a los ojos con la voz firme, el cuerpo cansado y las manos temblando de frío, y le dije que no, no voy a hacer tu parte. Ron, estoy tan cansado como tú. Ya hice suficiente hoy. Él se me quedó mirando como si acabara de hablarle en otro idioma.
Parpadeó, ladeó la cabeza y esbozó una sonrisa sarcástica. Ten cuidado, chaval, me dijo. A la dirección no le gusta la gente con mala actitud. Podría empezar a hablar. Y ahí fue cuando lo miré aún más firme. No con rabia, con claridad, entonces. Vamos a hablar con dirección ahora mismo. Ron no dijo nada más. Me sostuvo la mirada un segundo más y luego se giró y se fue, sin una palabra, sin una amenaza, sin una excusa. Ese día fue la primera vez que me defendí, que me puse límites, que dije basta. No usé mi apellido, no saqué la carta del soy el hijo de. No busqué favores ni privilegios, solo me hice valer. Y en ese momento entendí que ser el hijo del jefe no significa que tenga que dejarme pisar para demostrar que soy humilde. Estoy aquí para aprender, pero no para ser la alfombra de nadie. Y algún día, cuando me toque liderar esta empresa, cuando me siente en ese despacho que aún no me corresponde, recordaré cada jornada bajo la lluvia, cada cubo de basura, cada desprecio, y más de uno tendrá que mirarme de nuevo, y esta vez con respeto. Después de aquel día bajo la lluvia, algo en mí cambió. No fue algo inmediato, como si una puerta se abriera de golpe, sino más bien como una grieta silenciosa que comienza a recorrer una pared. Me fui a casa empapado, con las manos heladas, y la espalda hecha trizas, pero con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, me había sentido firme, capaz. No fue un gesto heroico, no esperé aplausos. De hecho, sabía que lo más probable era que, al día siguiente, las cosas fueran aún peores, pero dentro de mí se encendió algo que había estado dormido desde que entré por esa puerta, fingiendo ser solo el nuevo. Una voz que me recordaba que podía ser humilde sin perder la dignidad. Al día siguiente, llegué al trabajo más temprano de lo habitual. Caminé hacia la zona donde nos reunimos antes de salir a la ruta. Y noté algo diferente en el ambiente. No fue algo concreto. No fueron palabras. Fue la forma en que algunos me miraron. Una especie de atención incómoda, como si esperaran que pasara algo más. Ron no dijo nada, ni una palabra. Pasó a mi lado, evitó mi mirada y se subió al camión con otro compañero. Yo me quedé con Lucas, un tipo joven, algo torpe pero simpático, que solía meterse en líos por hablar más de la cuenta. Mientras recorríamos el barrio asignado, Lucas me soltó sin venir a cuento. ¿Qué le dijiste a Ron ayer? ¿Cómo sabes que pasó algo? No hace falta ser muy listo. Lo vi largarse antes de tiempo y volver al día siguiente con cara de perro mojado. Ron no se calla ni cuando duerme. Yui no ha dicho ni hola. No respondí. Solo sonreí y seguí recogiendo bolsas. Lucas insistió. Te enfrentaste, ¿verdad? No lo imaginaba de ti. Pensaba que eras más tranquilo. A veces hay que decir basta. Eso es todo. Lucas no volvió a tocar el tema. Pero esa conversación fue como una chispa, porque a partir de ahí, los rumores empezaron a correr. No sobre mi identidad, sino sobre lo que había hecho. El nuevo le plantó cara a Ron. Dijo que no y no se echó atrás. No gritó, no amenazó. Solo dijo que no, di poco a poco. Ese gesto fue cambiando la forma en que me trataban. No fue, como en las películas. Nadie se volvió mi mejor amigo de repente. No me aplaudieron ni me invitaron a cervezas, pero empezaron a mirarme diferente, con más respeto. Algunos incluso me preguntaban cosas, como si de pronto supieran que podía decir algo más que sí. Claro, empecé a notar otras cosas también. Las dinámicas internas. ¿Quién trabajaba de verdad y quién solo daba vueltas? ¿Quién ayudaba sin que se lo pidieran y quién desaparecía cuando había problemas? La empresa, a nivel calle, no era muy distinta a una jungla. Y la cadena de respeto no se basaba en los uniformes ni en los años, sino en la forma de estar. Había tipos como Mario, un veterano de casi 60 años que apenas hablaba pero nunca dejaba a nadie atrás. Si te veía con un cubo muy pesado, iba sin decir nada y te echaba una mano. No buscaba protagonismo, pero todo el mundo lo escuchaba cuando hablaba. También estaba Javier, el típico que llevaba una década en la empresa pero seguía haciendo lo mínimo, aprovechando que sabía los recovecos del sistema. Se escaqueaba cuando podía, rehuía el esfuerzo y se dedicaba a culpar al nuevo de cualquier fallo. Y ahí estaba yo, Diego, el universitario infiltrado, el hijo de los jefes que seguía tragando polvo, empujando contenedores, respirando olores que aún me perseguían en los sueños. Cada semana que pasaba aprendía algo que no estaba en ningún libro, cómo tratar con la gente, cómo manejar una situación sin que se desmadre, cómo tomar decisiones pequeñas pero cruciales, cómo elegir qué contenedor mover primero cuando estás en un callejón estrecho con tiempo contado. Un día me tocó cubrir en el centro de clasificación. Allí no había rutas ni lluvia, pero el trabajo era otra bestia. Llegaban toneladas de residuos y había que separar, clasificar, identificar. Lo hacía gente con experiencia, con un ritmo tan rápido que parecía coreografiado. Entré allí con miedo. No conocía a nadie y me sentía un estorbo. Pero al tercer día, uno de los supervisores, Ana, una mujer dura como el acero, se me acercó y me dijo: no estás mal para ser nuevo, te adaptas rápido, ¿has trabajado en esto antes? No, solo intento prestar atención. Me miró unos segundos con ojos escépticos, como si estuviera evaluando si mentía o no. Luego asintió.
Sigue así. Aquí no premiamos el esfuerzo, premiamos la constancia. Esa frase se me quedó grabada, porque era cierta. En ese mundo no bastaba con demostrar que podías hacerlo un día, tenías que hacerlo siempre, sin excusas, sin quejarte. Con el tiempo, incluso los más duros empezaron a bajar la guardia, no se volvían cálidos. Pero se notaba que me aceptaban, me ofrecían café en los descansos, compartían anécdotas, me daban consejos sin que yo los pidiera. Pero también empecé a ver algo más, algo que, sinceramente, no esperaba. Empecé a notar las grietas en el sistema. Gente que se partía el lomo todos los días y apenas llegaba fin de mes. Equipos sin recursos suficientes, turnos mal organizados, supervisores que no escuchaban y lo peor, empleados que llevaban años dando todo de sí y nadie los veía. Me empezaron a hablar de problemas antiguos, promesas rotas, ascensos negados sin explicaciones. Aquí, si no tienes palanca, ¿te quedas donde estás?, me dijo una vez Mario mientras compartíamos un bocadillo sentado en la parte trasera del camión. ¿Nunca intentaste postular para supervisor? Le pregunté, una vez, pero ya tenían decidido a quién iban a poner. Solo hicieron la entrevista por protocolo, y no era el único, había decenas de historias como la suya, gente válida, inteligente, entregada, ignorada. Y ahí fue cuando empecé a entender la verdadera razón por la que mis padres querían que yo empezara desde abajo. No era solo para que me ensuciara las manos, era para que viera lo que desde las oficinas no se ve, porque el problema de dirigir desde arriba es que solo escuchas lo que otros te quieren contar, pero cuando estás abajo, cuando sientes el peso, el calor, la frustración, las injusticias, entonces entiendes qué es lo que de verdad necesita cambiar, y eso me cambió, porque ya no quería solo heredar la empresa, quería mejorarla. Quería romper con esa lógica de favoritismos, de cargos asignados por conveniencia, de empleados invisibles, pero para eso tenía que seguir callado, porque si sabían quién era, todo lo que estaba aprendiendo se desvanecería, se volvería falso, condicionado, así que me convertí en observador silencioso, en ese tipo que nadie tomaba demasiado en serio, pero que escuchaba todo, que anotaba mentalmente cada detalle, cada injusticia, cada oportunidad desperdiciada, y al mismo tiempo seguía demostrando que podía con el trabajo, que no necesitaba trato especial, que podía romperme el lomo como cualquiera. No era una actuación, era una preparación, porque pronto llegaría el momento en el que tendría que decidir entre seguir oculto, mostrar quién era realmente, y esa decisión no iba a ser fácil. Todo cambió un miércoles, no por el clima ni por algún accidente. Ese día empezó como cualquier otro, café rápido, uniforme húmedo por la lluvia de la noche anterior, ruta asignada, el camión esperando encendido. Había algo monótono en esa rutina que ya había empezado a resultarme familiar, casi reconfortante. Pero esa mañana, apenas llegar, vi a Mario discutiendo con uno de los supervisores. No gritaban, pero los gestos hablaban por sí solos: tensión, frustración, decepción. Cuando se separaron, Mario pasó junto a mí. Le pregunté qué había pasado. Él solo negó con la cabeza y me dijo algo que no entendí del todo. En ese momento, hay cosas que, aunque las limpies todos los días, siguen oliendo mal. Me quedé pensando en esa frase durante horas. Mientras vaciábamos contenedores, mientras cargábamos muebles viejos al camión, mientras esquivábamos coches mal aparcados y escuchábamos a vecinos que se quejaban por el ruido. Esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza. Al final del turno, me acerqué a Ana, la supervisora del centro de clasificación, con quien tenía ya cierta confianza. Le pregunté si sabía algo sobre lo de Mario. Ella suspiró largo y me dijo: Mario llevaba años pidiendo el traslado al área técnica. Tiene la experiencia, las certificaciones, todo. Pero hoy le dijeron que eligieron a otro, uno con 3 meses en la empresa y con un apellido conocido. El apellido no era el mío, pero podría haberlo sido, porque eso era lo que yo representaba, ¿no? El nepotismo, la idea de que los apellidos pesan más que las manos callosas. Y aunque yo llevaba meses rompiéndome el cuerpo como cualquiera, seguía ocultando quién era, y esa ocultación en sí misma también era una forma de trampa. Esa noche no dormí, me pasé horas en la cama, mirando el techo, preguntándome si todo ese plan de ganarme el respeto desde abajo tenía sentido. Y si al final, por muy humilde que intentara ser, lo único que generaba era desconfianza. Y si mis padres estaban equivocados, y si yo también lo estaba. Pero entonces recordé a Mario, recordé sus manos, su forma de caminar, su mirada tranquila, un tipo que lo había dado todo sin esperar nada a cambio, que solo quería una oportunidad justa, y pensé: si algún día tengo poder real, tengo que usarlo para gente como él. Y fue entonces cuando todo se aceleró. A la mañana siguiente nos asignaron una ruta complicada. Era una de las zonas industriales llena de residuos pesados, contenedores oxidados y olor penetrante. Iba con Lucas y con Javier, el tipo que siempre encontraba formas de escaquearse. Al principio todo iba bien, cada uno hacía su parte, hasta que, al mover uno de los contenedores grandes, Javier fingió un dolor en la espalda y se apartó. Me duele,
Tío, no puedo seguir. Te toca, no era la primera vez. Y Lucas ya lo conocía, pero esta vez Javier fue más allá. Se sentó en la acera, encendió un cigarro y nos miró con indiferencia. Vamos, que tú estás fuerte. Diego, tú puedes solo. Respiré hondo. Miré a Lucas. Estaba cansado, frustrado, pero acostumbrado a obedecer, a tragar. Y entonces lo hice. Solté los guantes, caminé hacia Javier y le dije, con calma, levántate. ¿Perdona? Me respondió. Entre carcajada y sorpresa, levántate y trabaja. Todos estamos cansados, ¿y tú quién te crees que eres, tío? El jefe. Y ahí se me escapó. No, pero algún día lo seré. Silencio. Un silencio espeso. Bruto. Lucas me miró con los ojos abiertos. Javier se quedó helado. Su cigarro tembló entre sus dedos. Como que el jefe. Tragué saliva. Ya no había vuelta atrás. Soy el hijo de los dueños. Estoy aquí porque quiero entender cómo funciona todo, desde abajo. Como ellos me enseñaron. Lucas soltó un no jodas que sonó más como un suspiro. Javier se puso de pie, confundido, incómodo. ¿Tú? ¿Todo este tiempo? ¿Y por qué no lo dijiste? Porque quería que me trataran como a uno más, no como a un heredero. Javier no respondió. Se giró, tiró el cigarro al suelo y se alejó sin decir nada. Lucas se quedó quieto. Esto va a arder, me dijo, y ardió. A las pocas horas. Toda la planta lo sabía. La noticia corrió como un rayo. El nuevo es el hijo de los jefes. Algunos no lo creían. Otros decían que ya lo sospechaban. Algunos me miraban con recelo. Otros con una mezcla de respeto y rabia. Al día siguiente, Ana me llamó a su oficina. Me pidió que me sentara. Es verdad, asentí. ¿Y ahora qué? No supe qué responder. Lo que hiciste es raro, muy raro, pero también valiente. Ahora tendrás que aguantar lo que viene, y lo que vino fue un huracán. Gente que nunca me había dirigido la palabra. Ahora venía a hablarme como si fuéramos amigos de toda la vida. Me ofrecían café, me preguntaban por mi familia, me hacían bromas como si llevaran años confiando en mí. Otros, en cambio, dejaron de hablarme. Me evitaban. Como si ahora yo fuera una figura de poder disfrazada. Alguien que había estado espiando. Y lo peor fue Ron, me enfrentó en el descanso. Frente a todos, así que eras un espía, ¿eh? Un infiltrado. Te hiciste el pobrecito para vernos desde dentro. No era eso. Solo quería entender. ¿Entender qué? Que cargamos con la mierda, mientras ustedes firman contratos desde oficinas con aire acondicionado. Precisamente por eso estuve aquí, porque no quiero ser uno de esos. Demasiado tarde, chaval, eres uno de ellos. Siempre lo fuiste. No respondí, no podía, porque en parte tenía razón esa noche. Hablé con mis padres. Les conté todo, lo que había hecho, lo que había aprendido, lo que había sentido. Mi padre me escuchó en silencio. Mi madre también. Al final, él solo dijo, ahora entiendes por qué empezaste desde abajo. Sí, le respondí, pero también entiendo que desde arriba. Muchas cosas están rotas, y quiero arreglarlas. Fue la primera vez que me miraron con verdadero orgullo, no por haber trabajado duro, sino por haber sentido lo que ellos sintieron décadas atrás. Esa semana pedí un cambio de puesto. Ya no como castigo, sino como paso adelante. Empecé a rotar por distintos departamentos, mantenimiento, reciclaje, logística. A veces me miraban raro, a veces me trataban con condescendencia, pero ya no me importaba. Porque ahora sabía lo que quería hacer, y más importante aún, sabía para quién quería hacerlo. No para mí, no para mis padres, sino para toda esa gente invisible que sostiene el peso del sistema sin recibir ni una mención. Gente como Mario, como Ana, como Lucas. Ellos merecen más que un salario justo. Merecen ser vistos, escuchados, reconocidos, y yo estoy dispuesto a ser el puente, el que une las manos sucias con las decisiones limpias, porque no se trata solo de heredar una empresa. Se trata de transformarla. Y eso apenas comienza. Pasaron 3 meses desde que se supo quién era. 3 meses en los que todo cambió y nada cambió. Seguía entrando a las 6 de la mañana, seguía poniéndome el mismo uniforme. Seguía tomando el mismo café amargo de la máquina vieja, que parpadea cuando tiene más de 3 usos seguidos. Pero las miradas ya no eran las mismas. Algunas eran de respeto, otras de desconfianza. Y otras simplemente no estaban. Había perdido el anonimato, pero no el propósito. Con el respaldo de mis padres y después de hablar con recursos humanos, comencé a trabajar en un programa de mejora interna. No tenía título, no era un cargo oficial, solo era un proyecto paralelo, pero para mí era el comienzo de todo. Visitaba cada departamento con una libreta en la mano, anotaba sugerencias, quejas, ideas. A veces la gente me hablaba con sinceridad, a veces mentían. Algunos me veían como una oportunidad para trepar, otros como una amenaza. Pero entre todas esas voces, había una constante. Todos querían ser escuchados, y eso hice, escuchar. Escuché a Marta, la encargada del turno de noche, que llevaba 5 años sin vacaciones porque si me voy, nadie más sabe hacer mi trabajo. Escuché a Toño, del taller de mantenimiento, que había diseñado un sistema para reducir el consumo de combustible, pero que nadie había querido revisar. Escuché a Ana,
Que me dijo sin rodeos, me da igual que seas el hijo del dueño, pero si vas a hacer cambios, más vale que sean de verdad. Y empecé a actuar, propuse la rotación de tareas para que nadie cargara siempre con lo peor. Organicé una reunión con el departamento técnico para implementar el sistema. De Toño, le recomendé a mi padre que diera una oportunidad a Marta como supervisora de turno. No todo salió bien. Algunos se resistieron, otros fingieron estar de acuerdo solo para no quedarse fuera. Pero poco a poco algo comenzó a moverse, un día cualquiera en medio de una reunión. Mario entró al comedor con una carpeta en la mano. Se me acercó, me la dio y dijo, eso es lo que nadie se atrevía a decirte antes. Léelo, haz lo que creas correcto. La carpeta estaba llena de informes, datos, sugerencias, quejas, todo recopilado por los trabajadores del área de residuos peligrosos. Nadie se lo había pedido, lo habían hecho por su cuenta, porque sentían que, por primera vez, alguien podría escuchar. Esa noche volví a casa con esa carpeta bajo el brazo, y algo distinto en la mirada. Por primera vez en mi vida sentí que no estaba simplemente siguiendo un camino trazado por otros, estaba abriendo el mío, había dejado de ser el hijo de los jefes, para convertirme en alguien útil, alguien real. Pero entonces llegó el segundo golpe, mi madre me llamó una tarde y me pidió que pasara por la oficina principal. Al llegar, estaba ella, mi padre y el director financiero de la empresa. Había tensión en el aire. Estamos pensando en ofrecerte un cargo en la dirección operativa, dijo mi padre, sin rodeos. No es definitivo, pero creemos que estás listo. Era lo que cualquier otro soñaría. Un ascenso, reconocimiento, un título importante, pero me quedé callado. Lo miré y dije, no quiero subir todavía. Mi madre alzó una ceja. ¿Por qué? Porque aún no he terminado aquí abajo. Me miraron sorprendidos, casi orgullosos, pero también confundidos. Si subo ahora, todo lo que estoy haciendo pierde peso. Me verán como otro jefe más, y aún hay muchas cosas que entender, muchas historias que no he escuchado. Mi padre se inclinó hacia atrás, me estudió en silencio durante unos segundos y luego sonrió. Entonces sigue, pero hazlo bien, y eso hice. Me quedé entre los ruidos de los motores, entre las risas en los descansos, entre las manos ásperas de quienes nunca reciben elogios pero sostienen todo el sistema. Un mes después, Mario fue promovido a jefe de equipo. La noticia corrió como pólvora. No porque fuera algo espectacular, sino porque era justo. Y en ese lugar, la justicia era casi una leyenda. Lucas entró en un programa de capacitación interna. Ana empezó a dirigir el centro de clasificación con más autonomía, y poco a poco, otros empezaron a creer que tal vez las cosas sí podían cambiar. No era magia, no era caridad, era trabajo, silencioso, constante. El tipo de trabajo que no se ve pero se nota. Un día cualquiera, mientras limpiábamos los camiones al final del turno, Javier se me acercó. No había hablado conmigo desde aquella vez en la ruta. Me tendió una botella de agua. No me caías bien, lo noté, pero no pensé que te quedarías tanto. Pensé que era un experimento de rico. Aburrido. Yo también tuve dudas al principio. Ahora, entiendo por qué estás aquí, y por qué crees que estoy, porque te importa. Y eso no se ve todos los días. Nos dimos la mano, sin palabras extra, sin discursos, solo un gesto, y ese gesto valía más que 100 felicitaciones. Esa noche, mientras me quitaba el uniforme y colgaba la chaqueta sucia en el vestuario, pensé en todo lo que había pasado, en las heridas, en los errores, en las lecciones. Recordé a ese chico que entró el primer día sin saber usar bien ni los guantes, el que pensaba que ser humilde era aguantarlo todo, el que temía ser descubierto. Y ahora, mirando al espejo manchado del baño, supe que ese chico ya no estaba. En su lugar había alguien más fuerte, más claro, más justo, alguien que entendía que liderar no es mandar, es servir, escuchar, actuar. Y, aunque aún faltaba mucho por hacer, algo dentro de mí me decía que iba por buen camino, que, cuando finalmente subiera esa escalera de la que todos hablan, lo haría con la frente en alto, con las manos curtidas, con los ojos abiertos, y con el respeto, no por ser hijo de nadie, sino por ser alguien que se atrevió a ensuciarse para entender. Porque, al final del día, no importa cuánto valga una empresa, lo que importa es cuánto valen las personas que la hacen funcionar, y yo estoy aquí por ellas. Y así termina esta historia, una historia sobre esfuerzo, sobre identidad, sobre lo que realmente significa liderar desde el barro y no desde una silla. Si te ha hecho reflexionar, si te ha emocionado o simplemente te ha enganchado hasta el final, te invito a que le des like al video, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Déjame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Callarías tu apellido o usarías tu poder desde el principio? Gracias por ver, y recuerda, a veces hay que ensuciarse para ver las cosas con claridad. Nos vemos en la próxima historia.